Una de las cosas que estuve haciendo a fin de año, leyendo un libro, y que es gracioso porque sentía que hoy íbamos a predicar y hablar de esto, y había una frase que me encantó, y que dice: mientras gran parte de la iglesia espera la próxima palabra de Dios, dice, Dios está esperando escuchar el sueño de su pueblo. Anhela que tomemos nuestro lugar, no porque nos necesita Dios, sino porque Él nos ama. Y no podía dejar de pensar en esta frase, como a veces nosotros estamos buscando que el Señor haga cosas, pero a veces Dios está esperando que nosotros nos animemos, nos acerquemos, que nos animemos a soñar, que separemos tiempo para estar con Él. Quizás si venías sintiéndote en este último fin de año, pasaron algunas cosas en diciembre y algunos ya están con el año planeado y vos estás totalmente perdido, cubriendo gente en el trabajo, se te cortó la luz esta semana, a mí se me cortó 2 días. El segundo día fue lo de mi viejo y se le cortó a él. Me dijo, andá, no vengas más. Pero bueno, volvió. Oramos por los que no tienen luz. Y le decimos la palabra de Génesis, hágase la luz. Que sea la luz, por favor. Pero digo, si te sentís que estás perdido, que no encontrás, que te está faltando algo, es una oportunidad que tenés que hacer en este año, es pasar más tiempo con Dios. Apartar tiempo con Él. Que este 2025 se vea intencional en pasar tiempo con Dios. Que no sea algo de casualidad, no solo en los cultos, no te sirve una vez a la semana. Hay gente que es muy cuadrada en la relación con Dios. Es como esos maridos que dicen, le compran flores y listo, ya no tengo que hacer nada. Pero te compré flores. Y vos decís, pero yo no quiero las flores, te quiero a vos. Y a veces uno va con Dios y piensa que, no, pero yo doy la ofrenda o hago esto, Señor. Ya está, me gané. No, lo que Dios quiere es tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. No lo que vos puedas hacer, no lo que vos puedas comprar, sino te quiere a vos. Quiere pasar tiempo con vos. Y sentía darte esta declaración que hay cielos abiertos para poder encontrarte con Dios. Hay cielos abiertos para que vos puedas verlo. Y quizás no se va a ver en una intensidad de momento, de fuego con Dios. Pero se requiere estar todo el día con Él, pasar tiempo con Él. Y hacer eso requiere fe de nosotros. La Biblia dice que Él es la recompensa de aquellos que lo buscan. Entonces hay una decisión de fe de querer buscarlo. Y yo me acuerdo cuando era chico, yo tuve mi encuentro con Dios, lo acepté a los 10, tuve ese momento donde me marcó. Y me encantaba pasar tiempo con Él. Y me acuerdo que escuchaba a algunos que pasaban noches de oración. Y dije, bueno, voy a copiarlos. Entonces me encerraba en una pieza del cuarto, apagaba las luces, ponía música. Y viste, pasaban los 10 minutos, a los 15 minutos estaba roncando. Y desde abajo se escuchaba, wow, cómo Dios visita, eran mis ronquidos. Pero digo, a veces se va a ver estar con Dios de esa manera, como algo natural. Y requiere fe. Quizás yo no entendía cómo era, no entendía cómo iba a ser. Pero dije, Señor, acá destino tiempo para vos. Acá pongo tiempo para orar y estar con vos. Que pasar tiempo con Dios no es una tarea, sino estar con Dios es el objetivo. Eso es lo importante. Y como argentinos, en otros lados del mundo no pasa tanto, pero nosotros sabemos estar. Sabemos hacer un buen mate. Siempre que hay un mate, viste, ya se arma la ronda. Hay familias que cuando ponen el mate en la mesa, saben que quieren hablar. Después hay algunos, viste, ya está la ronda del asado. Uno solo hace el asado. Todos los demás están mirando, pero estamos ahí disfrutando. Y duran 2, 3 horas. La gente viene a visitar y no entiende el rito de la sobremesa. Pero digo, tenemos que entender de poder estar con Dios. Y que no sea una transacción. Porque la realidad de su presencia se va a volver en tu herencia más grande. Y su corazón va a ser una fuente de recursos que vas a necesitar para vivir una vida de éxito. Y los encuentros con Dios se vuelven tus mejores recuerdos. Va a ser lo más lindo que hay. Y vas a ver cómo a medida que te encontrás con Él, te va a ir transformando. Te va a ir transformando. Porque es imposible estar con Dios y salir de la misma manera. Él te va a transformar para mejor. En 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Si vos estás con Él, Él te hace todo de nuevo. Y no se trata de, estos deseos que tengo, ¿serán de Dios o no? ¿Cuánto depende? Porque en realidad la pregunta es, ¿con quién estuviste teniendo comunión? ¿Estuviste pasando tiempo con Dios o estuviste pasando tiempo con el enemigo? ¿Viste que los amigos se parecen? Pueden venir de familias distintas, pero se parecen ¿por qué? Porque pasan tiempo. Cuando vos entras a la familia de un amigo, vos vas a ver que todos hacen algo y hacen todo lo mismo. O todos tienen las mismas frases, los mismos chistes, o en la sobremesa todos, ¿viste? Levantan la mano después de comer. Y es algo innato parece, pero es porque están juntos. Entonces, si vos estás junto con Dios, Él va a transformar tus deseos. Él te va a transformar a vos, te va a alinear tu corazón a Él. Entonces, lo importante no es qué es lo que está pasando, si tu corazón está alineado, sino, ¿estoy pasando tiempo con Dios o no? ¿Estoy invirtiendo tiempo con Dios o no? Y yo te invito para que este 2025 inviertas en Dios. No inviertas en criptos, masivo. Que ahora andan muchos en redes, ¿viste? Promocionando. Invertí en Dios, invertí tiempo con Él, invertí con Jesús. Si dejaste de creer en los imposibles, significa que necesitas pasar más tiempo con Dios. Si dejaste de creer que Dios iba a tocar tu familia, es porque necesitas pasar tiempo con Dios. Necesitas que Él te vuelva a recordar, Él te vuelva a abrazar y mencionarte todas las promesas que Él tiene. Jesús es el que despierta nuestra capacidad de soñar. Y empieza como una inquietud en nosotros. Entonces creo que para que esos sueños se hagan realidad en este 2025, pensamos en esta prédica y se llama ¿Cómo hacer realidad tus sueños? Y creo que los hijos de Dios es algo natural que soñemos, que tengamos grandes sueños. Es natural porque pasamos tiempo con Dios. Aspiramos a lo imposible. Incluso cuando todo está en contra nuestro. Pero cuando somos hijos de Dios y estamos con Él, es nuestro lugar de naturaleza tener grandes sueños. Y vamos a ver 3 claves acerca de los sueños y la fe. Y vamos a decir en el primer punto, la fe necesita acción. Ese es nuestro primer punto. ¿Cuál es? ¿Qué dice? La fe en sí, ¿qué es? Es creemos algo y por eso actuamos. Es así de sencillo. La fe necesita acción, necesita verse, necesita moverse, necesita activarse. En Santiago 2:17 dice, la fe sin obra es muerta. Entonces necesitamos obrar, necesitamos hacer, necesitamos estar inquietos. Y a veces uno piensa que necesitamos hacer grandes actos espirituales para que eso sea fe. Y en realidad en la Biblia, generalmente en lo cotidiano, es lo que Dios nos está pidiendo. A veces son pequeños actos, es lo más natural de la vida. Acordate que Pablo dice, nosotros regamos, podemos sembrar, regamos, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Y hay Dios que dice, nosotros hagamos lo natural, lo fácil, lo cotidiano, lo que parece aburrido, pero es fe. Sembrar, regar, y que Él va a intervenir y dar su crecimiento sobrenatural. Un gran ejemplo es la historia de Lázaro. Jesús en Juan 11 encuentra a su amigo, estaba muerto ya 4 días. Y Jesús lo termina resucitando, que es algo que yo no lo puedo entender, a mí no me entra en la cabeza. Ahora, en el medio del relato, cuando vos lees la historia, hay una sola cosa que Jesús necesita, que si eso no pasaba, Lázaro nunca hubiese resucitado. Y que todos nos olvidamos, la pasamos de largo, es como que nos quedamos con el gol. Nadie se acuerda del pase. ¿Quién se la pasó a Maradona en el 86? Contra los ingleses. No sé. Hay algunos que lo saben, ya lo están diciendo. Ya lo veo murmurando ahí, ¿viste? No. Pero digo, siempre nos olvidamos eso. Que Jesús lo que pide, dice, muevan la roca. Muevan la roca. La tumba estaba cerrada. Y alguien en fe dijo, vamos a mover la roca. Lo iba a resucitar. Si a veces nosotros queremos
los grandes actos espirituales, las grandes cosas importantes. Pero correr una piedra es fe. Y a veces nosotros queremos que Dios ya nos prepare para el piso 20 y no nos atrevemos al piso 1. No tomamos las primeras decisiones. Y para que Lázaro resucite, necesitaba que alguien se alinee con el Señor, que se anime a colaborar con Dios. Y yo sentía que este año es un año para que podamos colaborar con Él, que vivamos en fe, porque es una fe práctica, que acciona, que se mueve. Por ejemplo, otra historia, tenemos el padre de la fe, Abraham, que Abraham venía ahí con la promesa de Dios hasta que tiene un encuentro en Génesis, que él estaba en el medio de la noche durmiendo. Y en el medio de la noche Dios lo invita a salir de la carpa. Y vos imaginate, ¿viste? 4 de la mañana, pleno junio, hace frío, ¿viste? Estás tapado con toda la manta. Dios, si vos me podés hablar acá, en la cama, ¿para qué me querés hablar afuera? Si estamos acá calentitos. Y muchas veces uno no lo piensa. Y a mí me ha pasado momentos donde Dios me visitó y decir, bueno, pero Dios me puede hablar acá en la cama. Y a veces no nos atrevemos, que salir es fe. Si Abraham nunca se hubiese atrevido a creerle a Dios y salir y mirar las estrellas, se hubiese perdido la gran promesa de su vida. Y yo lo que sentía para contarles es que a veces Dios necesitamos tener una fe práctica, que sea obediente, que a veces lo intentamos con grandes cosas espirituales, pero que se vea. ¿Cómo se va a ver eso? Hay una hermana de la iglesia que compartió una vez, ella es una persona muy activa, muy chispita, de mucha fe. Y me acuerdo que quería ampliar su negocio y ir a una zona que salía mucho más caro alquilar, un local muy grande, y dijo, a mí no me da el cuero, pero yo ese lugar lo voy a tener. Lo fue a visitar. Algunos dicen, pero no podés alquilarlo. Digo, no, yo voy a ir en fe. Fue a visitarlo, pisó el local, fue al baño del local, dijo, esto va a ser mío. Y oraba y todo. Yo me imagino a la tipa que alquilaba, ¿viste? Mirándolo, ¿qué está haciendo? Y ahí orando, que no sé qué. Y ahí uno dice, ay, esta cristianoide, esta es una loca. Y llegó a tal punto en fe diciendo, yo este lugar no sé cómo, no tengo la plata, pero lo voy a terminar alquilando, que empezó a viajar en colectivo con una escoba. Y voy a decir, ¿para qué una escoba? Nos vemos el próximo sábado. No, mentira. ¿Sigo? Las tengo ahí, bien. Y de repente dice que la tipa iba y se ponía a barrer la puerta del local. Yo esta semana estaba caminando con mi esposa y veía a alguien que estaba barriendo, digamos, la vereda, y en la ciudad a veces no lo ves tanto, de su propia casa, es como que a uno ya ni le importa. Pero esta dijo, no, solo los dueños barren la vereda de su local. Y en fe lo empezó a hacer. Y en fe, la tipa pensaba que era una loca, que todo, que etcétera, pero pudo terminar alquilándolo al final de la historia. ¿No ven que el evangelio dicen que es locura para los que no creen? Pero para los que creemos es poder de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿dónde te vas a parar? ¿En el poder de Dios o en la locura? Y no creer. Y quedarte en la cama. Y perderte quizá la promesa que Dios te quiere hacer de generaciones que va a bendecir. Catedral de la Fe, nuestro nombre es Catedral de la Fe. Es fe. Es un lugar donde hay fe. Un lugar donde nos movemos en fe. Nuestro pastor, y ahora que vamos a tener esta gran reunión de los 40 años en Ferro en abril, que no te la podés perder, una de las historias que está en nuestra familia es que siempre el pastor leyó la historia esta de Abraham y dice que Abraham vio las estrellas y creyó. Y dijo, yo necesito ver para poder creer un poco más y ver la ciudad que va a ser para Cristo. Entonces empezó a orar y pensar, ¿qué puedo hacer para ver la ciudad? Y dijo, la manera más loca que se me ocurre o lo mejor que puedo hacer es subirme a un helicóptero. Y digo, tenés que estar loco. No podés subirte a la casa del vecino en el piso 9, ¿viste? No. Dijo, yo por fe lo hago. Necesito ver esta ciudad para creerla. Y no, hay muchos que están hace mucho tiempo en Catedral. Allá arriba a la derecha veo un par y saben que teníamos banner y decían Buenos Aires para Cristo.
que la ciudad iba a ser para Jesús. Y seguimos con ese lema. Hizo toda una epopeya, algo muy loco, porque no te podías subir, no puede pasar cualquier helicóptero en ese momento por la ciudad, no podía pasar, solo los helicópteros de policía. Pero bueno, entre una y otra cosa, Dios terminó abriendo y terminó estando ahí arriba del helicóptero. Yo imagino, viste, que estaba el piloto ahí manejando. ¿Quién estoy llevando? ¿Viste? A un pastor. Pero él estaba soñando. Soñando quizás muchos de los que hoy están acá en Catedral y se convirtieron un día, fueron vistos, fueron soñados, fueron orados para que estés en este lugar. Pero necesitamos gente de fe, que se anime a hacer locuras, que quizá no veas esa gran obra de una, pero necesitamos primero mover esas rocas, mover esas piedras, animarte a salir de la carpa y ver las promesas que Dios tiene para vos. Amén. Vamos a decir que Dios busca personas de fe. ¿Cuántas personas de fe hay acá? No me convencieron. Una vez más, ¿cuántas personas de fe hay acá? Ahí me convencieron más. Pero creo que la fe es eso. Necesitamos responder y Dios anda buscando. ¿Dónde hay un cristiano que me cree a mí? Y yo imagino al Espíritu Santo dando vueltas. Cuando hay alguien en el medio de su habitación diciendo, Señor, yo ya sé que vas a tocar a mi familia. Y debe haber algo que se activa en el cielo. No sé qué debe pasar, pero dicen, acá hay alguien que te cree, Dios. Y algo se empieza a activar. Necesitamos creerle al Señor. En el segundo punto dice, la fe necesita un desafío. Esa es la segunda clave que vamos a ver acerca de los sueños y la fe. La fe necesita un desafío. Y muchas veces decimos, tenemos lindas metas del año. Pero digo, la meta no es suficiente. La meta son cosas que vos podés alcanzar. Necesitamos tener sueños. Sueños que trasciendan. Sueños que son imposibles para vos. Porque solo cuando te animás a creer en esos lugares es cuando Dios puede intervenir. Porque ya no depende de vos. ¿Entendés? Si el sueño depende de vos, listo. Dios te dice, encárgate, anda adelante. Ahora, cuando es un sueño decís, Señor, yo no puedo solo, es cuando ahí el cielo se activa. Y el cielo responde. Necesitamos tener sueños para ver la mano del Señor. A veces el peor enemigo van a ser las cosas buenas. Hay gente que se conforma con lo bueno y va a ser el enemigo de lo mejor. Y yo creo que lo peor que te puede pasar en la vida es saber que había mucho más y no lo diste todo. ¿Cuántos le pasó alguna vez esa situación? Ya me levantaron la mano. Pero que dijiste, podía haber dado mucho más, allá al fondo. Es lo peor que te puede pasar. Porque vos sabías que había mucho más del Señor. Había mucho más que podías hacer. No te conformes con lo bueno. Desafíate. Créele a Dios en los imposibles. Y de vuelta, si te acostumbraste a dejar de creer que Dios puede visitar, que Dios puede hacer lo imposible, es que necesitas volver a estar con el Señor. Volvete a tener tiempo con Dios. A veces la experiencia de la vida, la sabiduría de la vida, mi propia experiencia, te va a llevar a esos lugares de conformarte y no querer más. Y no animarte a más. Pero cuando vos sos el primero que lo va a ver, es porque abrís. Sos el precursor. Es el que abre en tu familia. Quizás vos vas a ser el primero que se convierte. Y a veces pensás, no, pero soy el único en mi familia. Sos el primero. Y van a venir los demás. Entonces quería hacer algo en este momento de que puedas cerrar tus ojos. Y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué imposible dejaste de creer? Deja que el Espíritu Santo te guíe. Decirle, Señor, ¿qué cosas yo dejé de creer? ¿Qué sueños yo abandoné? Y van a haber sueños que quizás empezaron de la nada, vinieron como en un susurro. Y son sueños que Dios te hablaba. Así es como Dios te habla. Quizás son sueños olvidados. Quizás me decís, Mati, hace 20 años, 40 años que no lo veo esto. Pero quiero que ahí lo tomes. Espíritu Santo, ¿qué sueños abandonamos?
y dejamos de creerte. Y deja que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Y si ahí ya tenés tu sueño, quiero que te animes a decirle, Señor, te quiero creer una vez más. Quiero creerte en este sueño, en este imposible. Estoy hecho para este imposible. Voy a ver esto en mi familia. Y empecé a declararlo. Empecé a declararlo. Quizá en voz baja, no tiene que escucharte el otro que está al lado. Pero que diga, Señor, yo vuelvo a tomar este sueño. Y este es mi sueño y no lo voy a abandonar. Con tus propias palabras decíselo al Señor. Amén. 2 consejos para esos sueños que necesitamos que sean desafíos, quería darte. Hay una palabra en Habacuc 2:2 y dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y ¿qué? Para que corra el que leyera en ella. Y vamos a decir en el primer punto es, al desafío, a ese sueño que tiene que ser desafiante, hay que hacerlo medible. A veces nosotros oramos por cosas muy genéricas que pueden ser buenas. A veces uno dice, quiero mucha plata, pero ¿cuánto es plata? A veces con la inflación que hubo, ¿viste? Dice, bueno, acá tenés 100 billetes de esto y decís, pero no es plata. Pero es decir, pongámoslo, midámoslo, que podamos medirlo, que no sea genérico. A veces yo me hago la pregunta de, a veces cosas que quiero ver y digo, bueno, pero ¿cómo se ve eso? Entonces, ¿cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo podemos alcanzar? Y empezar a medirlo. Para que no quede solo, bueno, me gustaría, como que si fuese un deseo y lo olvidamos. No, sino que sea algo que decir, esto lo vamos a ver. Tarde o temprano lo vamos a ver. Entonces te animo a que puedas medirlo. El segundo consejo para estos sueños que sean desafíos es que el desafío debe tener tiempo. Habacuc dice 2:3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura, ¿qué dice? Hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y a veces es poner un tiempo, poder medirlo, poder poner un momento. A veces pasa que los creativos no le ponemos, digamos, fin a las cosas. Y van llenando la computadora de archivos, ¿viste? Prueba 1, prueba 2, prueba 3, mirada, proyecto final, 4, 5, 8, B, no sé qué. Y no terminamos nunca. Y a veces es decir, bueno, pongámosle un tiempo a este sueño, a donde vamos a perseguir, donde vamos a buscarlo. A mí algo que me ayuda a veces es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el sueño? El sueño es que el día de mañana, no sé, casarnos, tener este casamiento, y decir, bueno, ¿qué necesito para el casamiento? Empezar de adelante hacia atrás. Entonces ahí vas a tener como un mapa más claro de cómo poder hacer realidad ese sueño. Eso no quiere decir, no vamos a ver la mano de Dios, no vamos, sino es decir, ser ordenado, planear, poder ver ese sueño. Vamos a ir al último punto acerca de los sueños y la fe. Dice, la fe necesita perseverancia. La fe necesita perseverancia. Es no abandonar, no entregarse, no darse por vencido, no rendirse, creerle a Dios. No dejes que a veces las expectativas como de los demás te terminen ahogando. Cómo lo que Dios quiere hacer en tu vida, cómo tiene que ser. A veces vas a ver que los demás, Dios los visita de una manera y lo importante es poder agradecer lo que Dios está haciendo allá. Ahora hay otra historia que va a ser la tuya. No dejes que las medidas de los demás te ahoguen a vos y creerle a Dios que Dios tiene un gran sueño para vos, que Dios tiene un gran objetivo y te quiere bendecir. Y a veces no importa cómo es la velocidad, cómo es el ritmo, lo importante es que estés yendo, que estés en esa dirección. A mí me ha pasado, creo que tengo distintas cargas en mi vida de decir pasiones y cosas que me gustan, y a veces no podés hacer de todo.
Y más cuando tenés una familia o distintos compromisos y tenés como que partir. Pero dije, bueno, por lo menos una vez al mes. A mí, por ejemplo, soy una persona que me gusta dibujar, crear, filmar. Y no puedo estar quizás todos los días haciéndolo, porque tengo otros trabajos, otros quehaceres. Pero digo, bueno, una vez al mes. Dentro de mi mes, lo hago. Aún así vos decís, bueno, pero no está yendo a la velocidad como en este año tenés, pero estoy yendo. Yo sé que no lo abandono, no lo dejo. Entonces digo, quizás si en este momento de tu vida no puedes ir a ese ritmo que te gustaría ir, no te mates, no te condenes, pero no lo abandones. Genera esos espacios. Genera espacios para que ese sueño se empiece a convertir, que se vea de alguna manera. Quizás sea seguir estudiando pocas materias. Hacelo al ritmo que vos puedas. No te sientas mal como otros lo hagan. Es tu historia. Pero no lo abandones. Y cuando sientas que quieras abandonar, cuando sientas que querés dejar todo atrás, ahí es donde tenés que decir, necesito volver a encontrarme con Dios. Necesito volver a salir de mi carpa y mirar las estrellas. Necesito volver a ver al Señor. Porque hay algo que Dios hace que nos transforma y nos anima a creerle. Te anima a soñar en los imposibles. Te hace vivir confiado. Si hoy cantábamos, dame a Cristo. Porque es todo lo que necesitamos. Digo, cualquier cosa que vos estás atravesando, necesitamos a Jesús. Es muy gracioso que en la historia, en la Biblia, vos podés leer historias que tenían que pagar los tributos, los impuestos, el ABL, que ahora te viene la promoción de todo el año. Es decir, ¿cómo vamos a pagar? Le decían Jesús. Y digo, no, andá a pescar y cuando pesques va a haber una moneda de oro. Y vos decís, ¿cómo se le ocurren esas cosas? En Dios vas a tener las cosas más locas que vas a ver. Y así como decíamos, parte de la historia de esta casa, de estos 40 años que vamos a celebrar, Catedral de la Fe es un lugar para encontrarte con Dios. Es un lugar para que sea un oasis de encuentro con Dios. Puedo acordarme en distintas sillas, lugares donde vimos la mano de Dios, donde gente que venía desesperada, matrimonios que se estaban rompiendo y tuvieron una visitación del Señor. Me acuerdo incluso noches que tuvimos para orar y donde oramos y vimos caer hasta como oro en polvo de arriba y que vos decís, ¿dónde sale? Y encima era de noche y me quedé dormido esa vez también, para que sepas. Si es una oración, una noche de vigilia, no me invites. Ya sabes, oro de mi cama, con sábanas. No, mentira. Pero digo, es un lugar donde vimos la mano de Dios y donde necesitamos volver a encontrarnos. Y que Él te vuelva a llenar, que Él te vuelva a renovar. Y vimos año tras año su mano de poder y ver sueños cumplidos, sueños reales. Donde las cosas más locas pasan a los hijos de Dios. Y donde la gente dice, ¿cómo puede ser posible que Pero es una persona de fe. Y por eso hoy quería animarte a esto, a decir, ¿vas a animarte al lugar de tener fe o vas a querer seguir quedándote en el lugar de la locura? ¿O vas a decidir este año en vivir en fe?